¿Qué comía la gente en la Edad Media que podía durar décadas, incluso un siglo entero, sin echarse a perder? Prepárate, porque algunos de estos alimentos siguen siendo casi inmortales. El primer campeón de la conservación medieval es la miel. Este oro líquido no solo era un endulzante, era prácticamente una cápsula del tiempo. Su bajo contenido de agua y su acidez natural creaban un ambiente en el que las bacterias no podían sobrevivir. Si sellabas un tarro de miel y lo guardabas en un lugar fresco y seco, podías pasar generaciones enteras sin que se estropeara. Los arqueólogos lo han comprobado. Han encontrado miel en tumbas egipcias con más de 3000 años de antigüedad y todavía estaba comestible. En la Edad Media, las familias sabían que este alimento era un seguro contra el hambre. No solo lo usaban para endulzar, también para conservar frutas e incluso carne. El secreto estaba en cubrir los alimentos con miel, creando una barrera que mantenía a raya a cualquier microbio. Pero la miel no estaba sola en este club de los inmortales. La sal era otro recurso esencial. Los campesinos y soldados medievales no tenían neveras, pero sí tenían sal. Cuando la aplicaban en grandes cantidades sobre carne o pescado, el resultado era un alimento que podía resistir años sin pudrirse. La sal funcionaba como un vampiro de la humedad. Absorbía el agua que las bacterias necesitaban para crecer. Sin agua, no había putrefacción. Los caballeros cargaban barriles de cerdo o de res salada antes de partir a la guerra, y los marineros hacían lo mismo en largas expediciones. El bacalao salado en particular se convirtió en un verdadero tesoro de la época. Era tan valioso que llegó a usarse como moneda de cambio y motivó guerras por los derechos de pesca. A partir de la sal nació otro método genial, el secado. El ejemplo más famoso fue el stockfish, ese bacalao seco hasta volverse duro como una piedra. Se necesitaban martillos para romperlo antes de cocinarlo, y aún así podía durar décadas. Los vikingos prácticamente construyeron su imperio marítimo gracias a este pescado, que podía acompañarlos durante viajes de meses o incluso años, sin echarse a perder. Los cristianos medievales también lo veneraban porque les permitía cumplir con las restricciones religiosas de no comer carne en ciertos días sin morir de hambre. Ahora bien, no todo era proteína. También había soluciones para el pan. El pan blando, como lo conocemos hoy, era un lujo pasajero. Para los soldados y marineros existía algo llamado hardtack o galleta dura. Era una especie de pan plano y ultra seco, hecho solo con harina, agua y un poco de sal. Se horneaba hasta que no quedaba ni rastro de humedad, convirtiéndose en una tabla comestible, tan duro que los soldados lo llamaban rompedientes. La ventaja era obvia, podía almacenarse durante décadas sin enmohecerse. Para comerlo había que remojarlo en vino, cerveza o sopa, porque intentar morderlo directo era una condena al dentista. Esta simple receta mantuvo vivos a cruzados y marineros durante siglos. Otro alimento sorprendente fue la mantequilla salada. Hoy en día estamos acostumbrados a verla como algo delicado, pero en la Edad Media la llenaban de sal, hasta un 10% de su peso. La grasa protegida por esa barrera salada se volvía prácticamente incorruptible. Las familias la guardaban en recipientes de barro o envuelta en telas y la enterraban en sótanos frescos. De esa forma podían usarla años después sin que se volviera rancia. Arqueólogos han encontrado restos de mantequilla medieval enterrada durante siglos y, aunque no apetecible, seguía libre de bacterias dañinas. La fermentación también fue un truco maestro. En un mundo sin vitaminas sintéticas, el chucrut, col fermentada en salmuera, se convirtió en un alimento esencial. Además de durar meses o años, prevenía enfermedades como el escorbuto gracias a su aporte de vitamina C. Los campesinos llenaban barriles enteros de col en otoño, sabiendo que serían su seguro nutricional durante el invierno. El mismo principio se aplicaba a nabos, remolachas y otras hortalizas, y cuando las gallinas dejaban de poner huevos en invierno, había otra solución: los huevos en vinagre. Se hervían, se pelaban y se sumergían en vinagre fuerte. El ácido creaba un muro contra las bacterias y transformaba los huevos en un manjar agrio pero duradero. Guardados en tarros de barro, podían alimentar a las familias durante los meses más duros sin que se echaran a perder. Las frutas también entraban en el juego. Secadas al sol o al aire, podían durar años. Manzanas, peras y ciruelas se cortaban en láminas y se ponían a secar hasta que quedaban como cuero comestible. A veces se bañaban en miel o se espolvoreaban con especias para prolongar aún más su vida útil. Esos frutos secos eran el equivalente medieval a nuestras barritas energéticas, dulces, portátiles y capaces de dar energía rápida. El ahumado fue otra técnica clave.
Al exponer carne, pescado o incluso granos al humo constante de maderas como roble o manzano, se añadía un sabor delicioso y al mismo tiempo una capa invisible de protección contra bacterias. Los monasterios y aldeas medievales construían ahumaderos donde la comida podía conservarse durante años. Hay registros de quesos y carnes ahumadas que seguían siendo comestibles décadas después de haber sido preparados. El queso, por supuesto, merece mención aparte. Quesos duros como el parmesano eran auténticos lingotes comestibles que podían envejecer durante décadas sin volverse peligrosos. De hecho, algunos hallazgos arqueológicos muestran quesos de 500 años aún intactos. Al eliminar la humedad y cubrir la rueda con cera o una corteza protectora, los campesinos y monjes lograban que este alimento fuera a la vez comida y moneda de cambio. Por último, no podemos olvidar los granos y las legumbres. Secados al sol y almacenados en tinajas de barro selladas con cera, podían durar no solo años, sino generaciones enteras. Habas, guisantes, cebada y avena eran la base de la dieta medieval porque garantizaban supervivencia incluso en tiempos de guerra o malas cosechas. Cada uno de estos alimentos demuestra la creatividad de la gente medieval para pelear contra su peor enemigo, el hambre. Sin electricidad, sin químicos, solo con ingenio y observación, lograron vencer al tiempo. El ingenio medieval no tenía límites cuando se trataba de enfrentarse al hambre y al paso del tiempo. Cada alimento era un desafío y cada técnica una pequeña victoria contra la naturaleza. Si la miel, el pescado seco o el pan duro fueron pilares de la conservación, había otros métodos y creaciones que no solo sorprendieron en su época, sino que siguen siendo testimonio de una creatividad brutal. Uno de esos secretos era el queso duro. No hablamos del queso fresco que se estropea en días, sino de ruedas de queso hechas para durar generaciones. El principio era simple pero eficaz. Quitar toda la humedad posible, añadir grandes cantidades de sal y dejar que el tiempo hiciera su trabajo. En monasterios italianos se producían quesos que podían conservarse durante décadas en cuevas frías con temperaturas estables. Estos quesos no solo alimentaban a las comunidades, también servían como una especie de moneda. Una rueda de queso añejo podía cambiarse por granos, animales o incluso favores políticos. Y lo más impresionante es que algunos de estos quesos, encontrados siglos después, aún eran técnicamente comestibles. La textura se volvía más dura, casi como piedra, pero el interior seguía siendo un tesoro de nutrientes. El ahumado fue otra herramienta maestra. La idea era exponer carnes, pescados e incluso cereales al humo constante de maderas específicas. El humo actuaba como una barrera invisible que impedía el desarrollo de bacterias y hongos. El resultado no solo era un alimento duradero, sino uno cargado de un sabor profundo y característico. En muchos monasterios medievales, las vigas del techo llegaron a impregnarse tanto de humo que, siglos después, todavía desprendían olor a carne curada. Los campesinos podían colgar un trozo de cerdo en la parte alta de su choza, cerca del fuego, y meses más tarde seguía siendo seguro para comer. Este método era tan eficaz que aún hoy lo usamos, desde el jamón serrano hasta el salmón ahumado. El almacenamiento subterráneo también fue un arma poderosa. Los graneros elevados protegían contra roedores y humedad, pero cuando se trataba de guardar raíces como zanahorias o nabos, la solución era la tierra misma. Los campesinos cavaban silos en el suelo, los llenaban con capas de arena y raíces, y luego los sellaban. El frío natural del subsuelo mantenía la comida fresca durante meses, e incluso más allá del invierno. Muchos pueblos medievales sobrevivieron gracias a estos almacenes ocultos que funcionaban como refrigeradores naturales mucho antes de que existiera la electricidad. El huevo, frágil por naturaleza, también encontró su manera de resistir el paso del tiempo. Una técnica ingeniosa consistía en hervirlos, pelarlos y sumergirlos en vinagre o en salmuera fuerte. El ácido del vinagre y la alta concentración de sal creaban una coraza química que impedía que las bacterias proliferaran. Estos huevos encurtidos podían durar años en recipientes de barro, convirtiéndose en una fuente confiable de proteína cuando las gallinas dejaban de poner en invierno. Lo sorprendente es que muchos de estos métodos no nacieron por casualidad, sino de la observación paciente de la naturaleza y del ensayo constante de generaciones. No podemos olvidar el papel de las bebidas. El agua, casi siempre peligrosa de beber, obligó a los medievales a recurrir a líquidos más seguros. La cerveza ligera, llamada small beer, y los vinos débiles no eran un lujo, eran una necesidad. Gracias al alcohol, aunque fuera en pequeñas cantidades, estas bebidas mataban bacterias y se mantenían estables durante mucho tiempo.
En monasterios y aldeas, los barriles de cerveza y vino funcionaban como reservas líquidas de supervivencia. De hecho, era común que incluso los niños bebieran cerveza diluida en lugar de agua. El proceso de fermentación, sin saberlo, les había regalado una vacuna contra las enfermedades transmitidas por agua contaminada. El azúcar, aunque escaso y caro, también jugó un papel importante. Cuando estaba disponible, se usaba para conservar frutas de manera muy similar a la miel. Servían frutas en almíbares espesos hasta que quedaban prácticamente embalsamadas en dulzura. Estas conservas podían durar meses e incluso años si se mantenían bien selladas. Aunque este lujo estaba reservado a nobles y comerciantes ricos, muestra cómo el ingenio medieval aprovechaba cualquier recurso a su alcance para burlar al tiempo. Y si hablamos de grasa, hay que mencionar uno de los métodos más brillantes: el confitado de carnes en su propia grasa. Tras cocinar lentamente trozos de pato, cerdo o conejo, se sumergían en el mismo sebo o manteca que habían soltado. Al enfriarse, la grasa se solidificaba y creaba un sello natural que impedía el contacto con el aire. Ese muro de grasa conservaba la carne intacta durante meses, incluso años, en bodegas frías. De hecho, se dice que algunos de estos recipientes fueron abiertos décadas después y la carne seguía siendo perfectamente comestible. Esta técnica fue precursora del famoso confit francés, pero ya en la Edad Media era común entre quienes necesitaban asegurar comida para tiempos inciertos. Otro recurso increíble fueron las frutas deshidratadas. Manzanas, ciruelas, peras y uvas se cortaban en tiras finas y se secaban al sol o al calor de un horno. El resultado eran pequeñas joyas dulces que, guardadas en sacos de tela, podían durar generaciones. Los campesinos las usaban como fuente de energía rápida, los soldados las llevaban en sus viajes y los niños las disfrutaban como un caramelo natural. Se han encontrado restos arqueológicos de frutas secas medievales que, aunque oscuras y endurecidas, todavía conservaban su forma después de 500 años. El fuego, como siempre, era el aliado silencioso de todos estos procesos. No solo servía para cocinar y ahumar, también para mantener los espacios secos y libres de humedad, condición clave para evitar la proliferación de hongos y bacterias. Por eso, muchas casas medievales mantenían fuegos encendidos de manera casi constante, no solo para calentarse, sino para preservar sus alimentos sin saber que estaban aplicando principios básicos de microbiología. El legado de estas técnicas no es un simple recuerdo del pasado. Muchos de los alimentos que hoy consideramos gourmet, como los quesos añejos, los embutidos curados, el chucrut o las frutas confitadas, nacieron como respuestas desesperadas al hambre medieval. Lo que empezó como una necesidad de supervivencia se convirtió, con el tiempo, en tradición culinaria. Y lo más impresionante es que, en condiciones adecuadas, algunos de estos alimentos pueden durar no solo décadas, sino siglos. Lo que vemos es que la Edad Media no fue una época de ignorancia, sino de observación inteligente y de experimentación constante. Cada descubrimiento era compartido, copiado y perfeccionado en aldeas, castillos y monasterios. Gracias a esa herencia, hoy sabemos que la creatividad y la necesidad son las mejores maestras de la humanidad. Si algo definía a la Edad Media era la necesidad de asegurar cada bocado. La gente vivía bajo la amenaza constante de hambrunas, inviernos eternos y cosechas fallidas, y aún así lograron crear un repertorio de alimentos que parecían desafiar el paso del tiempo. Lo que empezó como pura necesidad se convirtió en cultura, y muchos de esos inventos siguen vivos hoy. Uno de los más extraordinarios fue el pan negro de centeno. Mientras el pan blanco era un lujo reservado a nobles, el pan de centeno era el alimento cotidiano de campesinos y aldeanos. Su densidad y acidez lo hacían casi inmune al moho. Al hornearlo con un alto contenido de sal y dejarlo reposar en lugares frescos, podía durar meses, incluso más de un año, sin echarse a perder. Las hogazas se volvían duras como rocas, pero con un poco de agua o sopas recuperaban su textura. Este pan era mucho más que alimento, era símbolo de resistencia porque incluso en los peores inviernos había algo que llevarse a la boca. El vinagre fue otro aliado crucial, no solo como condimento sino como conservante universal. Frutas, verduras, huevos e incluso carnes podían sumergirse en vinagre y almacenarse durante años. El ácido creaba una barrera natural que detenía la descomposición. En monasterios y castillos, enormes toneles de vinagre servían como despensa líquida que aseguraba la alimentación cuando todo lo demás fallaba. Además, el vinagre se usaba para limpiar heridas y utensilios, lo que lo convertía en una especie de medicina y herramienta de higiene en tiempos en los que ambas cosas eran escasas.
La miel, ya mencionada como el oro dulce de la Edad Media, tenía un complemento, la hidromiel. Esta bebida fermentada de miel y agua no solo era deliciosa, también se conservaba de forma indefinida. El alcohol resultante funcionaba como conservante natural y, a diferencia de la cerveza ligera, la hidromiel podía durar décadas en barriles de madera. En muchas aldeas se preparaba como parte de rituales festivos, pero también era un recurso de almacenamiento. Si la miel pura resistía el paso de los siglos, su versión fermentada también era garantía de supervivencia. Los embutidos curados, como el salami y sus equivalentes locales, eran auténticas obras maestras de la conservación medieval. Carne picada mezclada con sal, especias y grasa, embutida en tripas naturales y colgada en ambientes ventilados. La fermentación controlada y la pérdida de humedad convertían esos embutidos en piezas capaces de durar años. Incluso cuando la superficie se cubría de moho blanco, no era un problema. Ese moho protegía la carne interior, que seguía siendo segura para comer, lo que hoy disfrutamos como un manjar gourmet. Entonces era una técnica de supervivencia indispensable. El grano, en todas sus formas, fue la verdadera columna vertebral de la conservación medieval. Trigo, cebada, avena y mijo se almacenaban en sacos de lino o en silos subterráneos cuidadosamente sellados. Si se mantenían secos y alejados de plagas, podían durar no solo décadas, sino siglos. De hecho, excavaciones arqueológicas han encontrado granos medievales que, aunque no aptos para el consumo, aún conservaban su forma intacta después de 500 años. Para un campesino, tener un saco de grano guardado era la mejor póliza de seguro contra la hambruna. El pescado seco, como el bacalao o el arenque, alimentó a medio continente durante la Edad Media. Secado al sol, endurecido por el viento y a veces reforzado con sal, se convertía en una tabla rígida que podía viajar miles de kilómetros sin echarse a perder. Los barcos de comerciantes y cruzados cargaban toneladas de este pescado, que se rehidrataba en sopas o se golpeaba hasta ablandarlo. Gracias a esta técnica, regiones enteras pudieron comerciar y sobrevivir. Otro invento brillante fue la manteca clarificada, conocida en algunas regiones como ghee. Al calentar la mantequilla y eliminar la parte acuosa y los sólidos lácteos, quedaba una grasa pura y estable que no se echaba a perder, incluso a temperatura ambiente. Los medievales usaban esta grasa para cocinar y como reserva de energía, sabiendo que podía durar años en recipientes de cerámica. La manteca clarificada era un ejemplo perfecto de cómo, a través de la observación, convirtieron un alimento perecedero en una fuente casi eterna de calorías. Las hierbas y especias también tuvieron un papel que va más allá del sabor. El romero, el tomillo y la salvia eran usados como conservantes naturales, añadidos a carnes y embutidos para alargar su duración. Su poder antibacteriano era conocido aunque no comprendido en términos científicos. Lo mismo ocurría con la canela y el clavo, que llegaban desde Oriente a precios altísimos, pero que permitían conservar alimentos y disimular sabores cuando estos empezaban a deteriorarse. En un mundo sin refrigeración, estas plantas eran tesoros que multiplicaban la vida útil de cada bocado. El almacenamiento en miel y azúcar fue otra técnica magistral. Frutas como membrillos, higos o peras se cocían en miel o almíbar espeso hasta quedar completamente impregnadas. Selladas en vasijas de barro, podían conservarse durante años como dulces reservas energéticas. Lo que hoy llamamos frutas confitadas nació en ese contexto medieval de ingenio frente a la escasez. Y no podemos olvidar el legado del trueque en la conservación. No siempre era necesario que un alimento durara años en una sola aldea, bastaba con que circulara de mano en mano. El intercambio de miel por grano, de pescado seco por vino, de quesos añejos por especias, era una forma de garantizar que la comida siempre estuviera en movimiento y, por tanto, disponible. Esa red de intercambio fue otro modo de vencer al tiempo. Lo que impresiona al mirar atrás es la continuidad. Muchos de estos alimentos medievales no han desaparecido, solo se han transformado en tradiciones que celebramos. El jamón curado, el queso parmesano, el chucrut, la miel, el vino, las frutas secas. Todos ellos siguen en nuestras mesas, no ya como salvavidas contra el hambre, sino como placeres culinarios. Pero detrás de cada sabor hay siglos de lucha, ingenio y supervivencia. El aprendizaje que nos dejan es claro. La verdadera riqueza no estaba en el oro ni en la plata, sino en saber cómo guardar un trozo de pan o un pedazo de carne para que alimentara a tu familia meses después. En tiempos en que no había electricidad ni cadenas de supermercados, los campesinos medievales demostraron que la creatividad podía desafiar al hambre y al tiempo. Suscríbete si te gustó el video.
Los alimentos medievales que duraban siglos no eran milagros, eran fruto de observación, paciencia y disciplina. Nos recuerdan que, incluso en la era moderna, donde la abundancia parece garantizada, ese conocimiento sigue siendo valioso, porque las crisis, las hambrunas y las emergencias pueden regresar y quizás entonces redescubramos que la miel, el grano seco o el queso duro eran y siguen siendo las verdaderas joyas de la supervivencia.